Bienvenidos a nuestro 20º día de oración y ayuno TV 2023. Ya estamos concluyendo esta preciosa jornada de ayuno. Vamos a continuar en ayunos, por supuesto, y en oración permanentemente. Pero qué bueno es que nos están acompañando ya casi. Y por supuesto que entre tantos temas, muchos de los cuales no alcanzamos a tratar, hay uno que yo creo que es vital para nosotros: la familia. La familia es tan importante porque es parte del diseño de Dios. Miremos entonces de tantos textos que hay en la Biblia, algunos muy prácticos para que nos ayuden a caminar con nuestra familia en oración y ayuno. Josué capítulo 24, versículo 15. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Definitivamente, el servicio a Dios es muy importante. Pero, ¿cómo vamos a servirle a Dios si no comprendemos quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo debemos servirle? La palabra del Señor es totalmente clara. Él, nuestro Dios, nos ha acompañado como acompañó al pueblo de Israel, que realmente empieza en una familia con Abraham, cuando le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El pueblo de Dios empezó a comprender: somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, y con esa dignidad caminaron. Y Dios les acompañaba. ¿Cómo les acompañaba? De noche había una manera particular. Por ejemplo, cuando andaban en el desierto, allí en la noche había una columna de fuego, pero en el día era una nube que los acompañaba. Y cuando acampaban en el desierto, en el centro siempre estaba el arca del testimonio, estaba allí el tabernáculo, para que alrededor de la presencia de Dios la familia siempre estuviera unida. Estos principios que están en la palabra que acompañaron al pueblo de Israel ahora son evidentes e importantes para nosotros, los hijos de Dios, que caminamos juntos. ¿Amas tu familia? ¿Amamos nuestra familia? ¿Sueñas y queremos y trabajamos para que algún día, como Josué, podamos decirle a ellos: todos nosotros estamos con plena convicción de servir y caminar con el Señor? Ese es el mayor desafío que todos nosotros como creyentes tenemos, que las generaciones sepan y entiendan que tienen un Dios grande y maravilloso, y así con esta herencia espiritual ellos podrán caminar de la mejor manera hasta que el Señor venga por todos nosotros. Necesitamos entonces cabeza para entender. Nos dice la segunda carta a Timoteo 1, 3-7. Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. Y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Claramente aquí el Señor nos está enseñando la metodología plena y total de cómo se logra esto, que nuestra familia camine en bendición. Yo sé que normalmente, por nuestra naturaleza humana, nos preocupamos de orar por los hijos, por los nietos, por los familiares, especialmente cuando entran en algún tipo de crisis, tienen algún tipo de problema o sufren algún tipo de accidente. Sin embargo, esa oración es reaccionaria. Necesitamos tener una oración consciente. Cuando comprendemos lo que enseñó Pablo, es que la fe
y la espiritualidad se transmite como una herencia, es porque hay un ejemplo y se vive día tras día, cada segundo, cada hora. Podemos recordar pasajes de la Escritura maravillosos donde el Señor nos enseña a caminar con nuestros hijos. Pero fíjese, así como Timoteo tuvo a su madre y a su abuela, nosotros podemos garantizar que podemos heredar a nuestros hijos y nietos las bendiciones de Dios. Ese es el modelo y está claro en la Escritura. Estamos dispuestos a entenderlo con nuestra cabeza. Ahora, nuestro corazón debe estar dispuesto de la mejor manera posible. Leamos, por ejemplo, el libro de Números, capítulo 6, 22 al 27. Entonces, el Señor le dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Nótese que los sacerdotes oraban y le decía al Señor: lo van a hacer ustedes, sacerdote Aarón, con sus hijos. Y siempre lo van a hacer para bendecir a las familias con sus hijos. Esta famosa oración de bendición es pertinente y es permanente, propicia también para nuestros días por la voluntad de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos proteja. Que el nombre del Señor está sobre nosotros, que Él siempre nos esté orientando y guiando. Que nos dé su favor y que nos dé su paz. Y que todos nuestros hijos puedan heredar esa bendición. Cuando comprendemos esta verdad, nuestro corazón henchido se fortalece y camina. Qué bueno es orar y clamar por los hijos. ¿Por qué los creyentes a veces estamos más bien llorando y padeciendo por los hijos? Sí, está bien, nos preocupamos y lo debemos hacer. Me gusta en consejería para padres decirles por los hijos: no se preocúpese. ¿Cómo así, pastor? Sí, como padre y madre nos debemos preocupar. Pero en otro sentido, cuando miramos a Dios y hemos hecho lo que corresponde, pues no nos debemos preocupar. ¿Por qué? Porque si hemos hecho lo que Dios nos ha indicado, pues los hijos llegan al punto donde deben tomar una decisión. Pero lo más seguro es que ante tal ejemplo y el poder de Dios, tú y tu casa serán bendecidos y serán salvos. Con esa confianza en nuestro corazón y dispuestos a clamar a Dios o con gran intercesión, orando y ayunando por nuestros hijos, entonces nos queda una responsabilidad en nuestras manos para hacer como lo indica el famoso texto de Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Más descriptivo no puede ser un texto para hablar de los hijos como el Shema dado al pueblo de Israel, que también es para nosotros. El punto es, como padres, como tíos, como adultos, como mayores, como pastores, pensando en la siguiente generación física o de hijos espirituales, debemos de la mejor forma plasmar de maneras prácticas la palabra de Dios en los corazones de nuestra familia. Si nosotros ponemos la palabra y la enseñamos, entonces habrá suficiente materia prima. El Espíritu Santo, que dice la Biblia, que nos llenará de tal manera que correrán ríos de agua viva, suficiente para regar esa palabra, que va a germinar y va a dar fruto, como dice la Escritura, que no vuelve vacía, sino que cumple lo que Dios quiere. Ese efecto se da en tus hijos, en mis hijos, en nuestros hijos. Y entonces, cuando practicamos esto, definitivamente el campo fértil producirá
semilla buena, pero además fruto grande, y entonces veremos a nuestros hijos caminando llenos de bendición por la vida y siendo bendición para otros. No te afanes y no te desesperes por tus hijos. Procura cuidar tu vida. Y quiero concluir con una ilustración antes de orar. Cuando viajamos en los aviones, siempre que están explicando en caso de una emergencia qué hacer, le dicen a las personas, si viaja con niños o ancianos, usted primero se debe equipar. Uno pensaría, pues me importa más la vida de aquellos vulnerables, y si son los niños todavía más, porque ellos tienen mucho más por vivir, que se salven ellos, yo no. El asunto es que si un niño muy pequeño recibe esta máscara y está allí con todos estos aparatos que no son normales en su vida, y el padre o la madre no los tiene puestos, el niño tal vez se los quite, y el padre, como no está respirando bien o está también en emergencia, ya no tendrá tiempo de solucionar. En otras palabras, padres, cuidemos nuestras vidas, cuidemos nuestro ejemplo, caminemos con Dios, entonces estaremos fuertes para orar, ayunar y hacer lo necesario para que nuestros hijos caminen en bendición. Padre Santo, nuestros hijos son tuyos, nuestros nietos son tuyos, nuestra familia es tuya. Hemos creído a tu Hijo Jesucristo y tu palabra nos ha prometido, si creemos en Jesucristo, nuestra familia también será salva, Señor. Permítenos y ayúdanos a hacer lo que corresponde a nosotros. Sí, Señor, interceder, orar, clamar, ser ejemplo, Dios, repetir la palabra que hemos aprendido día tras día, de muchas maneras, en todos los tiempos, de mañana, en la tarde, en la noche, escribirla por todos lados, hacerla recordar, Señor, para que todos nosotros, con nuestros hijos, caminemos juntos en la instrucción de la palabra. Señor, gracias, porque creemos que esa palabra no volverá vacía, sino que se cumplirá tal cual fue escrita. Lo creemos para tu honra y gloria, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias, oh Dios. Amén. Muy bien, ya estamos por concluir y nos falta solo un día, el día 21. Esto es en compañía, todos juntos caminando en 21 días de oración y ayuno TV 2023. Por supuesto que después vas a seguir leyendo la Biblia, orando y ayunando, ya con otros horarios, pero muchas gracias. Así que te esperamos que nos acompañes en el día de mañana. Bendiciones para todos.